En este video compartiré contigo la quinta clave de 7 sobre los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. En nuestro live, nuestro video anterior que puedes ver en mi canal de YouTube o de Facebook, compartí 5 claves. Sin embargo, esta última decidí modificarla un poco con base en conversaciones, preguntas, inquietudes, o algunas personas que vieron el video, algunos amigos, y pensé que era necesario profundizar más en un aspecto demasiado importante para toda aquella persona que le gusta estudiar la Biblia, le parece importante estudiar la Biblia, conocer la voluntad de Dios. Si tú eres un creyente, si te gusta estudiar la Biblia, conocer acerca de Dios, si tienes alguna responsabilidad en tu comunidad religiosa, eres un anciano, pastor, sacerdote, obispo, necesitas ver las 7 claves de este video sobre los 24 ancianos porque tiene lecciones importantísimas, pero lo más importante no es quiénes son los 24 ancianos realmente. Lo más importante es cómo se relacionan estos 24 ancianos con Jesús, porque vamos a ver ahorita la importancia que esto tiene, ¿ok? Para comenzar el estudio de este tema en la palabra de Dios, les invito para que hagamos una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, amado Señor, por la vida que nos das, tu amor y tus bendiciones. Gracias por tu santa palabra, que es la verdad. Te pedimos que al acercarnos a ella, nos ilumines y nos guíes como hijos tuyos, como personas que necesitamos ser guiadas por ti y queremos ser guiadas por ti, Señor, para que se cumpla la oración de Jesús, que todos seamos uno, que estemos unidos por medio de tu palabra y que tú nos puedas santificar como tu pueblo para que el mundo crea, oh Señor, en ti y que muchas personas sean salvas. Te pido una bendición para cada una de las personas que están escuchando este mensaje, viéndolo, que tú bendigas su familia, sus vidas y todos aquellos que lo verán en el futuro. Y también te pedimos que difundas este mensaje a las personas que necesitan escucharlo y conocerlo. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. He titulado a esta clave los 24 ancianos son redimidos. ¿Es sorprendente? Pues vimos en las claves anteriores que todo apunta a que estos 24 ancianos son realmente seres humanos redimidos, pero hoy quiero mostrarte que la Biblia dice explícitamente que estos 24 ancianos son seres humanos redimidos. Algunos se sorprenderán con esto, pero mira todo el video para que te des cuenta que es de esa manera. Así que vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar haciendo un repaso breve de lo que vimos, lo que hemos visto hasta ahora. Vimos que hay diferentes opiniones sobre quiénes son los 24 ancianos, ¿verdad? Algunos piensan que son representantes de la iglesia que será raptada antes de la tribulación. Otros piensan que son judíos que ya están en el cielo, 24. Otros creen que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, para un total de 24 también. Algunos más creen que son seres humanos que resucitaron con Jesús, lo que se conoce como las primicias. Y otros piensan que son seres celestiales o ángeles o representantes de otros mundos creados por Dios. Si existe alguna otra opción, no la conozco, pero aquí tenemos por lo menos 6 opciones diferentes. La pregunta es ¿por qué tanta diferencia de opinión y qué importancia tiene? ¿Es necesario saber quiénes son los 24 ancianos? Quiero compartir contigo algunas ideas solamente sobre esta posibilidad. Lo primero que quiero decir es que Juan 17, versículos 17 y 21, en la oración sacerdotal de Jesús hay algunos aspectos muy importantes. Jesús dijo en su oración al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Saltando el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy a resaltar un par de ideas aquí. La primera es que la palabra de Dios es la verdad. Toda ella es la verdad, por lo tanto, cada asunto que aparece en ella es de importancia. Tiene que ver con la verdad, ¿cierto? Lo segundo es que
Esta verdad es la base de la unidad de los creyentes. Si hay algo que el mundo necesita hoy en día, es ver que los creyentes están unidos, pero en torno a la verdad, no unidos de cualquier manera. Ahora, al ver 6 opciones diferentes en un tema que es relativamente sencillo, los 24 ancianos, ¿quiénes son? Si no nos pueden poner de acuerdo en eso, muchos van a decir, bueno, si estas personas se pueden poner de acuerdo usando un mismo libro sobre un tema, ¿qué pueden proponerme a mí que contribuya a mi estabilidad, a la unidad, ¿verdad? Así que esto es algo demasiado importante y tiene una razón de ser por la que hay esta diferencia de opinión. El tercer asunto es que dice que la palabra es la base de la unidad no solo entre nosotros, sino también con Dios. Dice, para que ellos sean uno en nosotros. No puede ser de otra manera, solo podemos estar unidos entre nosotros y con Dios con base en su palabra. Esto es entendible, ¿verdad? Porque podemos pensar si cada uno piensa diferente y Dios tiene una verdad y piensa de una manera y nosotros pensamos diferente a Él, pues ¿cómo vamos a estar unidos con Él? ¿Verdad? Esto es algo elemental, nada más entre relaciones humanas, cuando hay diferencias de opinión, es bastante difícil, sobre asuntos fundamentales, importantes, es bastante difícil que estemos unidos. Y el último aspecto en este texto que quiero resaltar es que dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que decía ahorita, ¿cómo las personas van a creer en nosotros los creyentes si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en un asunto basado en el mismo libro, en la Biblia? Así que es fundamental que estemos de acuerdo. Y la Biblia es clara en los asuntos fundamentales para la salvación, en los asuntos fundamentales sobre la revelación de Dios, de la voluntad de Dios a la humanidad. Y créanme que este tema no es la excepción. Si hay una cosa que he aprendido al estudiar el libro de Apocalipsis es que cuando hay un asunto que es desafiante, digamos, hay diferencias de opinión y todas estas cosas, Dios lo hizo de esa manera para invitarnos a profundizar en el estudio de este tema, porque tiene una riqueza que a veces ni nos imaginamos, no nos imaginamos. Y ustedes se van a dar cuenta, si me acompañan en esta clave y en las dos que faltan, que son unas claves muy fundamentales con base en lo que ya hemos visto, se van a dar cuenta la riqueza que esto tiene. Ahora, vamos a ver que hay una razón de esta diferencia y la encontramos parcialmente, por lo menos, en este versículo, cuando el enemigo introdujo el pecado, la tentación en la humanidad. Lo explica en Génesis capítulo 3, versículos 1 y 4. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todo árbol del huerto, pero que solo de uno podían comer. Y el enemigo se le presentó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Después de dialogar con ella le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así que no podemos estudiar la Biblia desconociendo que hay un enemigo que está intentando tergiversar la palabra de Dios, que lo ha intentado desde el principio y su estrategia principal consiste en usar la palabra de Dios, pero alterándola para engañar y causar división. O sea, el enemigo en primera instancia no niega la palabra de Dios de frente, él la usa. Y en este video quiero mostrarte algo muy importante. ¿Por qué? Hay 6 opciones, pero no todas pueden ser verdad. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Y como dije, lo más importante, ¿cómo se relacionan con Jesús? ¿Qué hacen ahí? Así que todas no pueden ser verdad. A lo sumo, una puede ser verdad. Por lo tanto, las otras 5 tienen una dificultad. Y es probable y es seguro que por lo menos en parte el enemigo ha metido su mano para confundir, para engañar, para que no conozcamos la verdad de Dios. Así que tenemos que tener esto muy claro. Vamos a ver hoy cómo se relaciona esto, porque te quiero mostrar cómo de alguna manera el enemigo está usando la misma Biblia para confundir, para torcer la palabra de Dios, así como ocurrió en el Génesis. ¿Ok?
Ahora quiero recordar dos principios que utilizamos en nuestro video anterior. Dos principios, ¿se acuerdan? Para estudiar la Biblia. El primer principio es el que aparece en Salmos 119, 160, donde dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Algunas versiones dicen la totalidad de tu palabra. Y este es un principio muy importante, porque cuando estudiamos un tema en la Biblia, debemos rastrearlo en toda la Escritura. No solamente tomar un versículo o dos, sino en lo posible todo lo que dice la Biblia sobre esto. Al estudiar el tema de los 24 ancianos, he tratado de abarcar hasta donde me ha sido posible todos los frentes, los elementos, los asuntos que tienen que ver con los 24 ancianos. Hasta ahora, como dije, hemos visto 4, vamos a decir, este es el quinto, y faltarían 2 más. Ustedes se van a dar cuenta que toda la Escritura tiene una revelación clara a este respecto. Voy a decir algo más. Un principio para estudiar la Biblia, un principio bíblico, no es principio porque alguien lo diga, porque es muy común hoy en día que diga alguien: no, esto es un principio bíblico. No, el principio bíblico debe salir de la propia Biblia, como ustedes lo pueden leer ahí. La suma de tu palabra es verdad, la totalidad de la palabra es la verdad. El segundo principio que vimos la semana, en nuestro video anterior, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este principio se puede titular la sola Escritura. ¿Qué quiere decir? Que para interpretar la Biblia debe utilizarse solo la Biblia. ¿Por qué? Porque la profecía de la Escritura no fue traída, no de interpretación privada, o sea, no es un ser humano el que la interpreta. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos recurrir a la propia Biblia para interpretar la Biblia, no hay otra manera. Ni una persona, ni un grupo de personas pueden definir la interpretación de la Biblia o interpretar la Biblia con base en su criterio. Estos dos principios que hemos visto y los que quiero presentarles ahora, debemos tenerlos en cuenta a la hora de estudiar este tema de los 24 ancianos, porque son fundamentales. De otra manera, si los descuidamos, por ejemplo, si yo ignoro lo que la misma Biblia dice sobre este tema y quiero colocar mi pensamiento, pues me voy a equivocar, voy a ser confundido. Ahora, quiero presentarte rápidamente 3 principios más, muy rápidamente, que he visto que son fundamentales tanto para esta quinta clave como para el resto del tema. Dice en Romanos 12:6: teniendo pues dones diferentes conforme a la gracia que nos ha sido dada, si es de profecía, ejercítese según la analogía de la fe. Este principio toma su nombre del mismo versículo de la Biblia y es el principio de la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? La palabra analogía quiere decir proporción, relación correcta. Es algo que se da entre dos elementos, la proporción correcta entre dos cosas. Y en este caso, dice específicamente: si alguien tiene el don de profecía, ejercítese según la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir? Que si alguien dice ser profeta, lo que esa persona dice debe estar en armonía con lo que han dicho el resto de profetas, o con lo que dice el resto de la Biblia, que realmente fue escrita por profetas, ¿no? Así que la analogía de la fe es no solo usar toda la Biblia y no solo usar solo la Biblia, sino que lo que estudiamos esté en armonía. Un portal web dice esto sobre la analogía de la fe. Esta es una definición que alguien armó, dice: la analogía de la fe es la proporción que guardan entre sí las doctrinas del Evangelio, la proporción que guardan entre sí las enseñanzas de la Biblia. Por lo tanto, al estudiar de los temas de los 24 ancianos, debe haber armonía entre la revelación que encontramos en toda la Biblia y en solo la Biblia, ¿ok? Espero haber sido claro con esto. Si hay alguna pregunta, pueden hacer los comentarios. Antes de continuar, quiero invitarte que si este tema te parece importante, lo compartas por lo menos con una persona que tú sabes que necesita escuchar este tema. Hoy vamos a ver la importancia en el estudio de la Biblia, y por qué diferentes versiones de la Biblia
traducen de manera diferente Apocalipsis 5:9, que tiene que ver con los 24 ancianos. Así que vamos a profundizar también en el tema de los manuscritos antiguos, o los llamados manuscritos antiguos. Si conoces a una persona que le gusta estudiar la Biblia, un creyente que quiere conocer la voluntad de Dios, y crees que este tema le puede servir, entonces por favor compártelo con esa persona por lo menos, o con más si tú quieres. Y si te parece bien, suscríbete al canal y dale like también. El siguiente principio que quiero compartir hoy contigo está basado en Juan 7:17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bueno, el título es elemental, ¿verdad? Y es: querer hacer la voluntad de Dios es un principio también al estudiar la Biblia. O sea, no estudiar la Biblia para confirmar lo que yo pienso, no estudiar la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga o yo creo, sino estudiar la Biblia con el corazón dispuesto y con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Es la manera en que Dios puede revelarnos su voluntad, su verdad, ¿verdad? Porque si yo tengo un preconcepto, esto es muy importante, nosotros podemos tener preconceptos, porque todos los tenemos, pero es importante deponerlos, tratar de decirle: Señor, yo pienso esto, pero es posible que esté equivocado. ¿Por qué podemos estar equivocados? Solamente la Biblia es la verdad. Así que querer hacer la voluntad de Dios es un principio fundamental a la hora de estudiar cualquier tema en la Biblia. Y el último principio que quiero compartirte hoy también es un principio elemental que está en el mismo libro de Apocalipsis. Tiene que ver específicamente con Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1 dice, comienza Apocalipsis diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Se dan cuenta? Dice, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, escuchen esto, lo importante sobre los 24 ancianos no es quiénes son los 24 ancianos, sino cómo estos 24 ancianos, lo que están haciendo ahí, el hecho de que estén ahí, revela algo sobre Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Cómo el saber quiénes son ellos nos ayuda a conocer más a Jesús, qué está haciendo para salvar al mundo en este momento. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Así que es un principio que sale del texto bíblico y es fundamental. Y si tú me acompañas en este video y en los dos claves que faltan, te puedo asegurar que vas a conocer muchas cosas sobre lo que está haciendo Jesús en este momento. Y esa escena de Apocalipsis capítulos 4 y 5 es una escena maravillosa, de gran valor para la iglesia de Dios en el mundo, para cada creyente que existe en este planeta, no importa a qué denominación pertenezca. Porque recuerda, Jesús oró por la unidad, pero esa unidad solamente se puede dar en torno a la palabra de Dios. Continuemos. Hay algo más que quiero decir aquí. Cuando a Jesús lo interrogaron sobre diferentes asuntos, cuando le preguntaron: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Saben cuándo nos equivocamos, como dice el texto aquí, sobre asuntos de fe, de doctrina, de la Biblia, de la voluntad de Dios? Es porque ignoramos de alguna manera las Escrituras y también ignoramos el poder de Dios. Así que mantengamos una actitud de reverencia, de disposición, de querer hacer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios, para que Dios nos pueda enseñar su verdad y no erremos. Ahora les presento rápidamente el resumen de lo que hicimos la semana pasada. Perdón, la semana pasada no, en el video anterior lo que hicimos. Vimos que analizando cada una de las características de los 24 ancianos, de las primeras 4 por lo menos, aquí está la tabla con el resumen, vimos que, por ejemplo, ¿a quién se le llama anciano en la Biblia? Se le llama a Dios. En Daniel se le llama anciano, aunque es una palabra en arameo, nos dimos cuenta, pero se le llama anciano. Vimos que a los seres humanos redimidos se le llama anciano, que a Satanás y a sus seres humanos seguidores no se le llama anciano, que a los ángeles no se le llama anciano. Así que en este sentido, solamente a Dios y a los seres humanos se le llama anciano. En cuanto a estar sentados en tronos, vimos que solo se sientan en tronos Dios, Jesús, los seres humanos también y seres humanos redimidos. Satanás se sienta en trono también, dice Apocalipsis, pero los ángeles no se sientan en trono.
sobre estar cubiertos de ropas blancas, vimos que la forma específica que usa Apocalipsis solamente se aplica a seres humanos redimidos. Las palabras específicas que usan Apocalipsis. Vimos que hay pasajes donde se usa ropa blanca para ángeles, pero no es la misma expresión, no es la misma palabra, primero que todo, y no se usa que están cubiertos, se usa otra palabra diferente. Y en cuanto a usar las coronas, estéfanos, porque hay dos tipos de coronas en el Apocalipsis, la estéfanos es la que usan los 24 ancianos, solamente la usa Jesús como vencedor y la usan los seres humanos redimidos, es prometida. Ustedes pueden repasar el video anterior porque ahí explico en detalle cada uno de estos puntos. Y bueno, quiero aprovechar para decir que si ustedes ven que hay un error en lo que presento, si hay algún video, hay algún texto que hace falta utilizar, me lo hagan saber, porque me he esforzado por cubrir la mayor parte o todos los versículos bíblicos que hablan de cada uno de estos temas, ¿ok? Pero pude haberme equivocado, pude haber dejado algo por fuera. Hoy vamos a retomar Apocalipsis 5:9, porque recordemos que esta es la quinta clave, voy a hacer algunos ajustes, de hecho ya cambié el nombre como se dieron cuenta, y es los seres humanos son redimidos. Y como dije, voy a mostrarte que la Biblia dice que los seres humanos son redimidos específicamente. Perdón, que los 24 ancianos son redimidos, disculpen. Ok, así que leamos Apocalipsis capítulo 5, 8 al 10, y he suprimido algunos apartes por cuestión de espacio, ¿no? Vemos en la versión Reina Valera 60 que dice así: los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Como podemos darnos cuenta aquí, se usa el pronombre nos, o la forma del pronombre nosotros, nos ha redimido, que es la primera persona del plural. Por lo tanto, al decir los 24 ancianos, tú nos has redimido a nosotros para Dios, ellos están incluyendo como redimidos, ¿verdad? Indudablemente. El detalle con esto es que varias versiones de la Biblia, y voy a colocar aquí la versión Dios habla hoy como una muestra, no utilizan ese pronombre nos. La versión Dios habla hoy dice: los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero y cantaban este canto nuevo: derramando tu sangre, redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, reinarán sobre la tierra. Ahora, aquí no se usa el pronombre nos o la forma nos, el pronombre nosotros, sino que se usa la tercera persona del plural. Dice: redimiste para Dios, refiriéndose a otro grupo de personas, posiblemente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay esta diferencia? Como ya lo he mencionado, vamos a estudiar hoy por qué hay diferentes versiones que traducen de manera diferente este versículo, y para ello también estudiaremos sobre los manuscritos, llamados manuscritos antiguos, como veremos ahora en este comentario que aparece a continuación. Apocalipsis 5, 9, 10 dice este comentario bíblico: es evidente que Apocalipsis 5, 10, 5, 9 y 10, los que hablan no se incluyen específicamente como reyes y sacerdotes. Miren lo que dice ahora. Sin embargo, no es imposible que puedan estar hablando de sí mismos en tercera persona. Así que el primer asunto es que el usar la tercera persona no los excluye definitivamente. Vamos a ver ahorita por qué. Pero sigue diciendo: pero esta no es la conclusión natural indicada por los manuscritos antiguos. Así que aquí hay dos asuntos. Ahí tenemos el uso de la tercera persona y los manuscritos antiguos. Esos son los argumentos que usa este comentario, y probablemente las Biblias que son traducidas omitiendo el pronombre nosotros. Por esa razón, ahora he titulado esta sección, una sección, he dividido
este tema en dos secciones. La primera tiene que ver con el uso de la redacción en tercera persona en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos muy brevemente, porque esta parte es muy sencilla. Y la siguiente sección será sobre los manuscritos antiguos, ¿ok? Así que prepárese, porque este es un estudio apasionante, maravilloso de la palabra de Dios. Si te gusta estudiar la Biblia, vas a disfrutar mucho este estudio. Y como te dije, compártelo con aquellas personas que sabes que necesitan conocer esta información muy importante para estudiar la Biblia. Muy bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos de redacción en tercera persona, solo unos pocos. El primero está en Esdras capítulo 7, versículos 1 y 6. Dice así: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Este Esdras, mire que aquí está hablando en tercera persona, Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Así que quien escribe redacta en tercera persona, usa diferentes lugares la tercera persona. Y por esa razón algunos piensan que las partes que hablan de Esdras en tercera persona singular fueron escritas por otra persona, ¿sí? Porque usa la tercera persona. Sin embargo, un estudio cuidadoso de los documentos antiguos muestran que el cambio de pronombre de primera a tercera persona no prueba un cambio de autor. Así que algunos piensan que Esdras es el autor de ese libro. Sin embargo, como aparecen ciertas redacciones en varios lugares en tercera persona, otros dudan de que él sea o de que esa sección la escribió otra persona. Pero vamos a ver otros ejemplos que son todavía mucho más claros. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, un libro escrito por el rey Nabucodonosor, ustedes pueden leerlo, no lo he transcrito porque es una sección larga. De los versículos 2 al 27, el rey habla en primera persona. De los versículos 28 al 33 cambia a la tercera persona. Y de los versículos 34 al 37 nuevamente usa la primera persona. Es una redacción muy interesante y les invito a leer ese capítulo. Dice aquí, el cambio de la primera a la tercera persona y viceversa se encuentra en otros libros bíblicos y en no bíblicos, antiguos y modernos. Así que ese es un estilo que se usa tanto en la Biblia como en otros escritos antiguos y modernos también. El siguiente ejemplo es de pronto más conocido para nosotros, es sobre el apóstol Pablo, cuando dice, conozco un hombre, él está hablando en tercera persona singular, yo conozco a alguien, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, está hablando en tercera persona singular. Es 2 Corintios 12. Dice, del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Realmente, la mayor parte de los estudiantes de la Biblia saben que Pablo está hablando de sí mismo, pero usa la tercera persona. ¿Ok? El siguiente ejemplo es sobre Jesús y es mucho más contundente. Dice así en Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Se dan cuenta? Que aquí Jesús usa la tercera persona del singular, tercera persona singular, ¿se dan cuenta? Varias veces, refiriéndose a sí mismo. Jesús habla de sí mismo en tercera persona. El Hijo del Hombre será entregado. Pero el siguiente ejemplo es sobre Jesús también y tiene un elemento adicional. Miren esto. Se encuentra en Lucas 12, 8 al 10. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado.
pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Miremos que aquí ocurre algo interesante. Jesús intercambia la primera persona, dice aquí, cualquiera que me confesare delante de los hombres. Ahora dice, también el Hijo del Hombre cambia la tercera persona, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado. Así que aquí Jesús usa ese recurso, pero hay algo interesante. Miremos lo que dice este comentario. Dice, aquí pareciera que Jesús hace una distinción entre el Hijo del Hombre y él mismo. Ahora miren lo siguiente. Como quería incluir una alusión a Daniel 7, donde se habla del Hijo del Hombre, tuvo que pasar a la forma de tercera persona gramatical. Así que, como Jesús quiso hacer una referencia a él en el libro de Daniel, donde se le llama el Hijo del Hombre, él usa la tercera persona. Es interesante porque el libro de Daniel es un libro profético que está muy relacionado con el libro de Apocalipsis. Bueno, de hecho ya hemos visto con estos ejemplos que en la Biblia se acostumbra a usar la tercera persona, pero eso no es un indicio de que quien habla no está incluido. Realmente, quien habla, el hablante sí está incluido. Creo que tengo una conclusión aquí sobre este punto. Sí, dice así. En la Biblia existen diversos ejemplos de redacciones en tercera persona, donde el autor o hablante se refiere a sí mismo o está incluido, lo que no anula la posibilidad de que los 24 ancianos también sean redimidos o que estén incluyéndose en la redacción, aún en las traducciones donde se suprime el pronombre nos. ¿Ok? O sea, en esa traducción de la Dios habla hoy que leímos, aunque no se usa el pronombre nos, nosotros, se habla en tercera persona, no es una indicación definitiva de que no se están incluyendo. ¿Okay? Ahora, lo más importante viene a continuación. Como les dije, he dividido este tema en dos secciones y la segunda sección es sobre los manuscritos antiguos. ¿Por qué? Vamos a repasarlo aquí rápidamente. Dice claramente en este comentario que la conclusión natural de los manuscritos antiguos no es que ellos sean redimidos. Ahora, ¿por qué se introducen estos manuscritos antiguos? ¿Qué son estos manuscritos antiguos? ¿A qué se refiere? Si tú eres un estudiante de la Biblia, debes conocer esta información que voy a compartir contigo ahora, ¿ok? Y debes compartirla. Hablemos un poco de los manuscritos antiguos. ¿Qué son? Esta es una definición que he redactado yo mismo, así que puedes encontrar otras definiciones diferentes, pero los manuscritos antiguos son un grupo de manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que declaro esto, fechados entre los siglos IV y V principalmente, y que constituyen, y esta es la parte más importante, la base primaria de la mayoría de las traducciones y ediciones de las Biblias modernas. O sea, las Biblias modernas quiere decir que han sido editadas e impresas principalmente después de 1960, 1965. Su base de la traducción del Nuevo Testamento es sobre estos manuscritos antiguos, ¿ok? Y vamos a ir entrando en detalles sobre este punto. Comenzaremos preguntándonos cómo nos llevó la Biblia que tenemos en la actualidad en el siglo XXI en nuestras manos. ¿Cómo ocurrió? ¿De qué manera la recibimos? Ahora, siendo que los escritos originales, a lo que se le llama autógrafos, fueron originados en el siglo I. ¿Cómo llegó hasta nosotros la Biblia actual? Para que esto ocurriera, se ocurrió, disculpen la redundancia, ocurrió un proceso que se le llama en los círculos de este estudio, la transmisión textual. ¿Cómo fue transmitido el texto desde estos escritos originales hasta las Biblias en la actualidad? Muy bien. Después de que estos escritos originales se escribieron por los apóstoles, los profetas que escribieron la Biblia, surgieron copias de estos originales. ¿Por qué tuvieron que hacerse copias? Bueno, la Biblia nos da
podemos sugerir o suponer algunas cosas, pero la Biblia nos da una idea sobre este. Este versículo nos ayuda a entender un poquito por qué tuvo que ocurrir el proceso de copiado. Dice Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Pensemos en esto. Si un escrito del apóstol Pablo o de Mateo fuese enviado a una iglesia y dijera esto, bueno, cuando ustedes lean esta carta, mándenla a la siguiente iglesia, y después a la siguiente iglesia, y hubiese un solo escrito, con el tiempo, ¿qué pasaría con ese escrito? Simplemente se desintegraría, ¿verdad? Llévalo de aquí a allá, cada semana leyéndolo en una iglesia, o varias veces en la semana leyéndolo en diferentes iglesias, a diferentes ciudades, a diferentes países. Por supuesto que era un proceso imposible de sostener en el tiempo. Así que surgió la necesidad de hacer copias de estos escritos originales. Esto es algo entendible básicamente, ¿verdad? Así que comenzaron a llenarse las iglesias con las copias de los escritos originales. Con el pasar del tiempo, los escritos originales desaparecieron, obviamente se desintegraron, y solo fueron quedando copias. Y no solo copias, sino copias de copias, porque las copias primarias, las que se hacían primero, también iban desintegrándose, desapareciendo con el pasar del tiempo, ¿verdad? Ahora, nuestras Biblias no surgen directamente de las copias de los escritos originales, o sea, de los manuscritos. Nuestras Biblias surgen de algo que se llama ediciones del texto griego. Es lo que voy a pasar a continuación a explicar. Aquí está. Nuestras Biblias actuales, aquí arriba, no surgen o no son editadas o compuestas a partir directamente de los manuscritos, sino de algo que se le conoce como una edición del texto griego. Okay. Ahora voy a hacer más específica esta gráfica, dividiéndola en los 21 siglos que tenemos hasta ahora a partir de los escritos originales, ¿verdad? Para explicar algunos detalles aquí. Aquí a la derecha, la parte azul, voy a colocar los que son los manuscritos, las copias más bien, y arriba hablaré algo sobre la edición del texto griego. ¿Listo? Ahora, la primera edición del texto griego la primera edición impresa del texto griego fue el texto griego de Erasmo, conocido como el texto recibido o Textus Receptus. Tal vez ustedes han escuchado hablar sobre este texto, el Textus Receptus. Tiene defensores y tiene detractores, como todo en esta vida. Pues bien, este texto griego, él no se llamaba Textus Receptus al principio, fue llamado posteriormente de esa manera, ¿ok? Este texto griego de Erasmo, o texto recibido, está basado en, escuchen bien, copias de los originales o manuscritos, conocidos como manuscritos bizantinos, o manuscritos de tipo bizantino, que se encuentran fechados entre los siglos, como dice aquí, X al XVI. Justamente hasta el siglo XVI, que fue cuando se imprimió el primer texto griego, la edición griega de Erasmo. Y esto ocurrió después que se inventó la imprenta, porque ya se pudo imprimir un texto de forma, para difundirlo de forma amplia, ¿no? Ahora, de este texto griego de Erasmo, o texto recibido, es que surge la versión castellana, o en español, conocida o llamada Reina Valera, que es la versión predominante en español a partir del siglo XVI hasta principalmente la primera mitad del siglo XX. Fue la versión predominante, ¿sí? Hasta mediados del siglo XX, de 1950, 60, predominó. A partir de ahí surgieron otras versiones, por lo tanto ya la Reina Valera no fue la predominante, aunque todavía es la que más se vende, la que más se utiliza, ¿no? Entonces, de este texto griego de Erasmo, o texto recibido, surge la Reina Valera en español. También es la base de las mayorías de traducciones de la Biblia en otros idiomas que fueron impresas antes de esa fecha también, antes de 1960. Realmente el texto recibido es el texto
que se utilizó mayoritariamente en todo el mundo para traducir la Biblia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y hablaremos un poquito más sobre esto. Ahora, existen otros textos griegos en la actualidad. Aquí coloqué dos, aquí coloqué tres en el siglo XX, solo que son nombres en inglés y no sé mencionarlos bien. Hodet y Farsfat y Robinson y Porpoint. Son dos ediciones del texto griego que existen basadas en los manuscritos bizantinos, y también hay una en el siglo XXI, 2012 si no estoy mal, una edición llamada de la familia 35, que es una edición del texto griego también basada en estos manuscritos, pero en una familia específica llamada familia 35. ¿Ok? Lo que quiero decir es que todos estos son ediciones del texto griego, que es una composición que hacen estas personas. ¿Qué es la edición del texto griego? Ellos toman los manuscritos existentes y componen un texto único en un libro sin tener, para que las personas tengan que recurrir a todos los manuscritos. Ellos componen un texto griego y a partir de ahí se edita, se produce la Biblia. ¿Ok? Repito, la Biblia no se produce directamente a partir de los manuscritos, sino a partir de esa edición del texto griego. Ahorita voy a mostrarles un ejemplo de una edición del texto griego. ¿Ok? Es un libro. Ahora, hasta el siglo XIX, como dije ahorita, el texto dominante griego fue el texto recibido o los textos basados en manuscritos bizantinos. Pero ocurre algo interesante. En el siglo XIX surge un nuevo tipo de texto griego conocido como texto crítico. Texto crítico es un nuevo tipo de texto griego. Y el primero de ellos, o por lo menos el primero impreso, el más representativo al iniciar, es el editado por Westcott y Hort, texto crítico de Westcott y Hort. Este texto crítico es la base principal de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Principalmente usan esta edición del texto crítico de Westcott y Hort. En el siglo XX surgieron varias ediciones del texto crítico, pero ahorita voy a hablarles solamente de una. La edición de Nestlé Aland y Sociedades Bíblicas Unidas. Lo que ocurrió es que las Sociedades Bíblicas Unidas adoptaron para sus traducciones el texto crítico de Nestlé Aland. Ahorita voy a mostrarles un ejemplo. De esta edición del texto crítico de Nestlé Aland y Sociedades Bíblicas Unidas surgen estas versiones de la Biblia, que son versiones modernas, vamos a decirlo así, editadas después de 1960. La Dios habla hoy, que está aquí, la Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional, la Biblia textual, la traducción en lenguaje actual, la nueva traducción viviente, entre otras, porque es probable que haya otras. Así como esta edición del texto crítico aquí de Erasmo y estas otras que están arriba están basadas en manuscritos bizantinos, estas ediciones del texto crítico, Nestlé Aland, Westcott y Hort y otras, están basadas en otros manuscritos llamados manuscritos de tipo alejandrinos, conocidos así, manuscritos de tipo alejandrino o manuscritos alejandrinos, que están fechados, como lo vemos en la gráfica, siglos V y siglo IV. Voy a hablarles ahorita de los 5 principales manuscritos de tipo alejandrino, los 5 más utilizados, los 5 más representativos, algunos de los cuales son incluso la base de algunas traducciones específicas. Así que el primero de ellos fue un manuscrito encontrado en el siglo XIX en el monte Sinaí, en un monasterio. Aquí está conocido como Códice Sinaítico. Fue encontrado en el monte Sinaí y tiene la clave Aleph o Aleph. Como ustedes ven en un comentario en una Biblia de estudio, ese símbolo de Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, se refiere al Códice Sinaítico. Fue fechado siglo IV, o sea que es originario del siglo IV o fue escrito en el siglo IV, a pesar de que se encontró en el siglo XIX, ¿ok? Estaba guardado en un monasterio. El siguiente más representativo es el Códice Vaticano, que fue encontrado en el siglo XV en la biblioteca del Vaticano y que también fue fechado en el siglo IV. Estaba en la biblioteca, no hay historial de cómo apareció ahí, cómo llegó, simplemente estaba y fue encontrado en la biblioteca y entonces al estudiarlo, pues algunos determinaron que era originario del siglo IV por sus características. El siguiente
es el Códice Alejandrino o Códice A, que se encontró en el siglo XVII y fue fechado en el siglo XV, el siglo V. También fue encontrado en Alejandría. De hecho, todos estos manuscritos llamados alejandrinos fueron encontrados en la región de Alejandría o Egipto. El siguiente manuscrito es el Códice Efraimita o C. Fue encontrado en el siglo XIX también y fechado siglo V. Y el último de estos 5 fue encontrado en el siglo XVI, Códice Besa o D y fechado siglo V. Así que estos manuscritos que ustedes ven en la pantalla, estos 5 principalmente, fechados siglos V y IV, son los que se conocen como manuscritos antiguos y constituyen, como dice aquí, la base primaria de la mayoría de las traducciones y ediciones de las Biblias modernas. O sea, estas versiones de la Biblia que están acá arriba están basadas en este texto crítico que está basado en estos manuscritos antiguos. Ahora, cuando estos manuscritos o este texto crítico fue editado, surgió una premisa, o alguien lanzó una premisa, y es: si son más antiguos, entonces son mejores. Porque la premisa es que como están más cercanos al original, deben ser mejores. Pero surge la pregunta: ¿realmente son mejores si son más antiguos? Ok, hay muchos detalles que se podría decir sobre esto. Yo no soy un experto en este tema, ni mucho menos. Solo quiero compartir con ustedes un acercamiento como el que cualquiera de ustedes puede hacer al investigar un poco al respecto. ¿Ok? Así que si cometo alguna imprecisión técnica, para aquellos que conocen más el tema, me disculpan, me pueden corregir, por favor, pero trataré de ser lo más preciso posible desde una perspectiva muy básica del acercamiento a este tema. Voy a compartir con ustedes primero algunas características de cada uno de estos dos grupos de manuscritos, de los bizantinos, por un lado, que son la base del texto griego recibido, y de otros textos más modernos que también están basados en manuscritos bizantinos, y por otro lado los manuscritos alejandrinos, que son los conocidos como manuscritos antiguos, y que son la base de la edición del texto crítico y de las versiones modernas de la Biblia. ¿Ok? Algunas características. La primera de ellas es que el texto bizantino, los manuscritos bizantinos de este lado, son conocidos como el texto mayoritario. ¿Por qué razón? Porque equivalen al 95% de todos los manuscritos encontrados hasta el momento, de los cuales hay aproximadamente 5.800. Así que cuando usted escuche texto mayoritario, se refiere a los manuscritos bizantinos, porque son mayoría. Por otro lado, los manuscritos alejandrinos corresponden con el 0,5%. No son el 5%, ¿por qué? Porque hay otros manuscritos de tipo cesareo, hay otros tipos más que no recuerdo ahorita. Así que a este grupo solo le corresponde el 0,5%. La siguiente característica que quiero compartirte es que los manuscritos bizantinos tienen un texto consensuado. Quiere decir que generalmente están de acuerdo entre ellos. Pero los manuscritos antiguos tienen un texto que no es consensuado o discordante. Y los ejemplos que vamos a ver ahorita, que son algunos pocos, ustedes se van a dar cuenta de este detalle y lo que quiero decir. La siguiente característica es que los manuscritos bizantinos, permítame volverme aquí, los manuscritos bizantinos fueron copiados y conservados hasta la invención de la imprenta. Después que se inventó la imprenta, que se comenzaron ya a copiar las Biblias en masa, no se siguieron copiando, pero ellos fueron copiados y conservados hasta esta época de acá. Sin embargo, los manuscritos alejandrinos, como se dan cuenta en esta gráfica, no tienen una historia de transmisión textual. O sea, estos manuscritos, de hecho los 5 que están acá, son únicos, no tienen copias. Podríamos preguntarnos por qué. Ahora, en los ejemplos que vamos a ver, usted podrá por sí mismo hacerse una idea o hacer una hipótesis posiblemente sobre por qué no fueron copiados. Yo al final daré mi opinión al respecto. Y la última característica que quiero presentar aquí es que los manuscritos bizantinos, estos fueron la base de la traducción de la Biblia hasta el siglo XIX y parte del siglo XX. En muchos idiomas, y de hecho ya habían sido traducidos a otros idiomas, solo que no de forma, no a través de la imprenta, por supuesto, porque no había sido inventada antes de eso.
También los manuscritos bizantinos, por supuesto, son la base de las traducciones de la Biblia de la Reforma. Y estos manuscritos alejandrinos fueron traducidos a partir del siglo XX, como ya lo hemos visto, porque fue cuando se compuso el texto crítico, ¿verdad? Ahora, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos, porque estos ejemplos son fundamentales para nosotros darnos cuenta por nosotros mismos, de una perspectiva muy sencilla, no como eruditos, no como especialistas, sino como creyentes cristianos que podemos estudiar la Biblia. Vamos a poder determinar la validez de la propuesta de que los manuscritos antiguos son mejores, son más confiables. Cada uno tendrá que decidir, por eso un principio que incluí al principio fue querer hacer la voluntad de Dios. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo, dijo él, ¿verdad? El primer ejemplo lo encontramos en Mateo 18:11, que dice así, en la versión Reina Valera 1960, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo dice en las Biblias basadas en el texto crítico, en los manuscritos antiguos? Miren cómo dice. No dice de ninguna forma porque este versículo no aparece. En la Nueva Versión Internacional, en la traducción Nuevo Mundo, la Dios habla hoy, en la Nueva Traducción Viviente, no aparece. Y en la Biblia de Jerusalén, según lo que consulté, aparece entre corchetes, que es un estilo que se usa en algunos casos en estas Biblias. Ahora, vamos a analizar brevemente, vamos a ver algo sobre estos manuscritos. Como nos damos cuenta aquí en la gráfica, aquí he colocado abajo algo que se llama el aparato crítico. Esta parte de abajo de aquí. El aparato crítico simplemente son las notas, los comentarios que tienen estas ediciones del texto griego y que hacen un resumen o presentan una estadística sobre los manuscritos o las variantes que hay en diferentes versículos o notas importantes. Ahora, quiero decir algo muy importante en este punto. Y es que debo expresar mi gratitud en este momento a Eduardo Flores, el doctor Eduardo Flores, que fue una persona que compartió conmigo información valiosa sobre este tema. Vi varios de sus videos en su canal Texto y Teología, voy a dejar en la parte de arriba o en los comentarios el link, en lo que tiene que ver con el tema de los manuscritos antiguos, en lo que tiene que ver con el idioma griego, perdón. Los videos que vi de él son muy valiosos y son muy instructivos. Él de una forma muy humilde, pero muy técnica y muy profesional presenta este tema. Así que, Eduardo, muchas gracias. Y todo aquel que quiera explorar un poquito más sobre este tema de los manuscritos antiguos, pues lo invito a que visite el canal de Eduardo en lo que tiene que ver con esto, que son los temas que yo he revisado, que he visto, me parece excelente. Gracias, Eduardo, nuevamente. Y estas estadísticas que estoy presentando en la parte de abajo de estos ejemplos, las he tomado de una versión de la Biblia que él está traduciendo al español, o tradujo más bien, a partir de manuscritos bizantinos de la familia 35. Eduardo, él tradujo una versión de la Biblia, un Nuevo Testamento más bien, llamado la palabra preservada. Y esa versión tiene un aparato crítico en la parte de abajo donde da detalles sobre los diferentes versículos. Ahorita voy a darles un ejemplo más amplio sobre esto del aparato crítico. Muy bien. Así que ahora concentrémonos en revisar este versículo, los detalles sobre los manuscritos. Miremos en la parte de abajo aquí. Así que esta línea, esta flecha nos indica que lo que está en azul aquí en esta presentación, lo que está en azul se refiere a los manuscritos antiguos, ¿ok? A los manuscritos alejandrinos conocidos como manuscritos antiguos. Ahora, en este versículo, Mateo 18:11, comenzamos con esta parte que está en amarillo, que tiene que ver con los textos, el manuscrito bizantino. Todo este versículo, así como está, se encuentra en el 98.5 de los manuscritos existentes que tienen este versículo. 98.5, ¿ok? Y no lo tienen estos dos manuscritos que están aquí, alejandrinos o antiguos.
el Aleph, que es el sinaítico, y el B, que es el Vaticano. Estos dos manuscritos corresponden con el 1.5%, no tienen este versículo. Y algunas características. Como dijimos, los manuscritos antiguos o alejandrinos son discordantes, porque aquí vemos que, por ejemplo, el códice D, que es el códice Besa, tiene este versículo. De los 5, el códice Besa lo tiene. Y de los 5, estos dos no lo tienen. El sinaítico y el Vaticano no tienen el versículo, pero el Besa sí lo tiene. O sea, hay discordancias, no están de acuerdo. ¿Ok? Y dos más, que serían el C y el A alejandrino y el efraimita, simplemente no tienen ese pasaje. Recordemos que todos los manuscritos no tienen todo el Nuevo Testamento completo. Hay secciones que faltan, ¿verdad? De paso, quiero invitarles para que ustedes investiguen por ustedes mismos acerca de estos manuscritos alejandrinos. Búsquenlo por cada uno de los nombres que he mencionado para que conozcan las características. Y de hecho voy a dejar en los comentarios un link para que ustedes carguen un resumen que hice sobre estos manuscritos antiguos, alejandrinos, un resumen que usted puede consultar si le parece bien. Ok, entonces aquí vemos que hay discordancia y la pregunta es, ¿por qué? Porque las Sociedades Bíblicas Unidas, utilizando el texto crítico de Nested Aland, elige estos dos manuscritos nada más que corresponden con el 1.5, con el hecho de que son discordantes, elige esta traducción, elige omitir este versículo, porque no está solamente en estos dos manuscritos, omitiendo el hecho de que el 98.5 de los manuscritos bizantinos y el manuscrito y el códice Besa sí lo tienen. ¿Ok? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver otros ejemplos para ver si encontramos un poco de luz sobre esta pregunta. El siguiente ejemplo se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 4, que dice en la Reina Valera 60. Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, ¿cómo dice en algunas versiones modernas? Dice así, en la Nueva Versión Internacional, Nuevo Mundo, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente de Jerusalén, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Aparentemente, suprimir esa última parte no tendría mucho significado, pero de hecho lo tiene tanto a nivel teológico, bíblico y como a nivel gramatical, porque la oración pierde su sentido. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Pensemos un momento en la escena. Si alguien le dijera, o pensemos un momento, o busquemos otro paralelo. Si alguien le dijera a usted, o me dijera a mí, Enrique, tengo que decirte algo, ¿sabes una cosa? No solo de pan vive el hombre, me quiere dar una enseñanza, no solo de pan vive el hombre, entonces yo me quedaría así, ok, me parece bien. ¿Qué más? O sea, si no vive de pan solamente, ¿de qué vive? ¿Qué más tienes que decirme? ¿Se dan cuenta? Se suprime el significado del versículo. Eso desde el punto de vista gramatical de comunicación, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces lo que tiene. Ahora, sobre la parte bíblica o teológica, pues obviamente al quitar ese versículo está afectando lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver sobre los manuscritos qué información tenemos. Miremos aquí. Esto es bien interesante. Aquí hay varias variantes, digamos así. La primera dice, como está aquí en la parte de abajo, sino de toda palabra de Dios. Aparece en el 90.7 de los manuscritos. Otra variante dice, sino por toda palabra de Dios. Miremos que es muy similar, cambian unas palabras pequeñas. Y tengo que decir aquí, aprovecho para decir que en el proceso de copiado, es normal a través de cientos de años, pueden surgir diferencias, pero esas diferencias nunca son significativas desde el punto de vista de que afecten la doctrina o afecten una verdad trascendental para el cristianismo. Eso ocurre, hay diferencias como en este caso, vemos una diferencia.
esta variante la tiene el 1.5. La otra variante dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el 7.3. Y todas estas son similares porque incluyen la palabra de Dios y corresponden con el 99.06%. 99.6%. ¿Ok? Y de los manuscritos antiguos o alejandrinos, el códice sinaítico y el códice vaticano no tienen esta última parte que dice de toda palabra de Dios. No lo tienen y corresponden con el 0,4%. 0,4. Surge nuevamente la pregunta. Ahora, me olvidaba de esto. Aquí tenemos nuevamente la discordancia. Porque de los 5 manuscritos, 2 de ellos, mírenlo aquí, el alejandrino y el códice Besa, 2 sí tienen esta última parte. ¿Se dan cuenta? Pero 2, el sinaítico y el vaticano no la tienen, correspondiendo al 0.4. Surge nuevamente la pregunta, ¿por qué la Sociedad Bíblica Unida elige el códice, estos códices, o más bien elige el texto crítico, siendo que hay discordancia, primero que todo, y segundo, se pierde el sentido de la oración, y tercero, se opone a la mayor parte de los manuscritos existentes, incluyendo los 2 de tipo alejandrino. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? Miremos otro ejemplo. Ok, antes de continuar, aquí coloco otros versículos que son afectados por el texto crítico, ¿verdad? Que involucran a la palabra de Dios, aquí en la parte izquierda. Así que cuando leemos estos versículos y otros más, al final voy a hablarles un poquito de las cantidades, nos damos cuenta que no son diferencias sin significado o diferencias solamente de tipo comunicativo. Son diferencias que afectan algún aspecto importante de la doctrina, en este caso la palabra de Dios. Ustedes pueden ir haciendo sus propias conclusiones a medida que avanzamos. Mateo 25:13 dice así, miren este versículo. Dice en la versión Reina Valera 60, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿cómo dicen las nuevas traducciones de la Biblia? Es decir, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Ahí termina el versículo. Ahora, ocurre lo mismo aquí que en el versículo anterior, ¿verdad? Porque uno puede preguntarse, bueno, no saben el día ni la hora de qué. Es una pregunta elemental que cualquiera se haría, ¿verdad? Alguien me dice, mantente despierto porque tú no sabes ni el día ni la hora. Yo diría, bueno, pero ¿el día de la hora de qué? ¿De que viene un ladrón? ¿El día de la hora de que comienzan las matrículas de algo? ¿El día de la hora de qué? Y obviamente, y por el contexto sobre todo en Mateo 25, Jesús está hablando de su venida, de su regreso, de su segunda venida. Así que esta es una supresión muy importante, ¿verdad? Ahora veamos algo sobre los manuscritos. Dice así, hay dos variantes aquí. Dice, en que el Hijo del Hombre viene, lo contienen el 89,3% de los manuscritos. Y otros manuscritos y otras ediciones acá, que no estoy mencionando. Y lo suprimen, en este caso, los cinco códices que hemos estado mirando. El sinaítico, el alejandrino, el vaticano, el códice efraimita y el códice Besa, dando un 10.7%. Ahora he colocado este ejemplo, que es un poquito más alto, y hay uno que viene ahorita que es más alto también, para que ustedes vean que no siempre es tan poca el porcentaje, pero esto ¿a qué se puede ver? Recordemos que no todos los manuscritos tienen todos los pasajes de la Biblia, así que cuando el porcentaje de manuscritos bizantinos que contienen el pasaje disminuye, o sea, la cantidad de manuscritos, automáticamente aumenta el porcentaje de los alejandrinos, pero no quiere decir eso que más manuscritos apoyan la omisión o lo que está proponiendo los manuscritos alejandrinos, simplemente que hay menos manuscritos bizantinos que contienen
ese pasaje, ¿ok? Esta parte es importante porque el fenómeno sigue siendo el mismo. Hay una supresión en estos casos de los ejemplos de aspectos significativos, como aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. No sabe ni la hora ni que el Hijo del Hombre habrá de venir. Un ejemplo más que se encuentra en Lucas capítulo 9. Dice en la versión 60, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, como dicen las otras versiones, las versiones modernas de la Biblia, dicen, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a la otra aldea. Ahora, miremos la parte que no aparece, la que se suprime, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta es una declaración fundamental acerca de la misión de Jesús. ¿No les parece? Así que es de mucha importancia, no es tan simple. Ahora miremos las estadísticas o el aparato crítico de este versículo. Tenemos dos variantes, y la primera es que porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las vidas de los hombres, sino a salvar. Aparece en el 72.8% de los manuscritos y aparece en los 5 manuscritos alejandrinos que estamos estudiando, correspondiendo a un 27.2%. Es lo que les decía ahorita, cuando el número de manuscritos bizantinos que contienen el pasaje disminuye, el porcentaje de este lado aumenta. Pero esa es la única razón por la que es así, ¿verdad? Y se lo he mostrado estos ejemplos que son un poquito más altos para que no solo mostrar los más bajitos, que son la mayoría realmente, y vean que trato de presentar una visión equilibrada del asunto, ¿ok? Aún así, no deja de ser significativo esta supresión. Un ejemplo, en Juan 6:47 dice así, este pasaje es muy interesante, algunas de estas traducciones son desconcertantes, por decirlo menos. Dice Juan 6:47, la versión 60, Reina Valera, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora miren cómo dicen estas versiones modernas. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que esta es una verdad bíblica? ¿El que cree tiene vida eterna? Porque la pregunta es, ¿el que cree en qué? ¿Verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿El que cree tiene vida eterna? ¿Esa es una enseñanza bíblica? ¿Es verdad? ¿Esa es una verdad bíblica? No, la verdad bíblica es el que cree en Jesús. Esa es la enseñanza fundamental y armónica de la Biblia. El que cree en Jesús tiene vida eterna. No simplemente el que cree, porque su forma quiere decir que puede. Yo digo, no, yo creo. ¿En qué? Bueno, en cualquier cosa, pero cree. Ah, tiene vida eterna. No, eso no es una enseñanza bíblica, de hecho. Así que vamos a ver ahora el tema de los manuscritos. Tenemos que esta expresión en mí, o la declaración en mí, aparece en el 99,5% de los manuscritos. Pero miren esto, que es bien interesante. 3 de los manuscritos alejandrinos, llamados antiguos, contienen la expresión en mí. El alejandrino, el códice efraimita y el códice Besa están de acuerdo con los manuscritos bizantinos, y solo 2 manuscritos alejandrinos, el sinaítico y el vaticano, junto con otros más, un papiro y otros manuscritos más, que corresponden al 0.5%, suprimen la palabra en mí. Ahora vuelve la pregunta, ¿por qué la Sociedad Bíblica Unida escoge esta opción, siendo que mutila gramaticalmente y lingüísticamente o comunicativamente el versículo, le quita sentido, le afecta, podemos decir que la doctrina fundamental de la Biblia, porque es que Jesús es el Salvador? Sin Jesús, según la Biblia, sin Jesús no hay salvación, así que no es el que cree en cualquier cosa, el que cree en Jesús. Somos salvos por la fe en Jesús. Y aparte de eso, se opone a la mayoría de los manuscritos existentes. Entonces es una pregunta que yo no puedo responder objetivamente, porque no sé, solo puedo
sacar conclusiones, ¿verdad?, al respecto. Veamos algunos ejemplos más. Ya estamos terminando los ejemplos y terminando el tema realmente. Marcos capítulo 9, versículo 24, y ahora voy a leer de la versión moderna y voy a aprovechar para explicar algo aquí. Dice así: y al punto el padre del muchacho, clamando, dijo con lágrimas: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. He elegido esta vez la versión moderna. Y en las versiones de este lado he colocado que ustedes se dan cuenta que también aparece la Reina Valera 60, junto con las otras versiones modernas. Aquí dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Se suprime la palabra Señor, ayuda a mi incredulidad. Y ahora vamos a mirar entonces los manuscritos. Dice aquí que la palabra Señor aparece en el 99% de los manuscritos. Y el 1% en este caso son los 5 códices alejandrinos, suprimen el versículo junto con otro más y corresponden con el 1%. Lo que quiero llamar la atención aquí es que la Reina Valera 60 también está de acuerdo en este caso con los manuscritos alejandrinos. Esto es algo muy importante porque esta Reina Valera 60 por lo menos es la que edita la Sociedad Bíblica Unida. Lo que nos está indicando que la Reina Valera 60 en algunos pasajes de la Reina Valera 60 de la Sociedad Bíblica Unida, por supuesto estoy hablando, en algunos pasajes está siguiendo el manuscrito alejandrino. ¿Ok? Los manuscritos alejandrinos. Las versiones de Reina Valera 60 anteriores a 1960, 1909, creo que hay una, 1800 y tanto, están basadas completamente en el texto recibido en los manuscritos bizantinos. Pero la 60, que es una versión editada por la Sociedad Bíblica Unida, en algunos pasajes, muy esporádicamente y de forma muy sutil, sigue los manuscritos alejandrinos. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al final les voy a hablar un poquito sobre lo que podemos hacer y algunas opciones también que podríamos tomar. En la parte de abajo, aquí coloco un grupo de versículos que siguen los textos alejandrinos, los manuscritos alejandrinos, que también afectan el señorío de Jesús. Vemos que no es algo esporádico realmente. Como dije ahorita, no son supresiones sobre letras o palabras sueltas por ahí, no. Hay una tendencia, por ejemplo, en cuanto al señorío de Jesús, podemos descubrir que hay una tendencia en suprimir las veces que aparece la palabra Señor en el Nuevo Testamento. Esto es muy significativo, ¿verdad? Vamos a ver un par de ejemplos más y llegaremos a nuestro texto origen, que es Apocalipsis 5:9. Este versículo es demasiado llamativo, demasiado significativo, la forma en que es traducido. 1 Timoteo 3:16, un versículo fundamental, dice así en la Reina Valera 60. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refiere este versículo? ¿Qué dicen ustedes? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se está refiriendo a este versículo? Se refiere a Jesús, por supuesto, y lo que está diciendo es que Jesús es Dios, que se encarnó, como lo enseña el resto de la Biblia, siguiendo el principio de la sola escritura, de la toda escritura, y de la analogía de la fe, entendemos que Jesús, que es Dios, se manifestó en carne. Pero, ¿cómo lo traducen en las versiones modernas basadas en los manuscritos alejandrinos en el texto crítico? ¿Cómo lo traducen? Veamos aquí. Dice: no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Algunas versiones dicen Él, otras dicen Cristo, se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. La versión Dios habla hoy y la nueva traducción viviente traducen Cristo, y las otras versiones traducen Él.
Ahora, ¿por qué estas versiones traducen de esa manera? Vamos a ver relacionado con los manuscritos. Pues bien, el 98.5 de los manuscritos tienen la palabra Dios. 98.5 dicen Dios. Entre ellos también el códice alejandrino de los manuscritos alejandrinos. Otra variante dice que fue manifestado en carne, y esa variante la contiene solamente el códice Besa, únicamente. Aquí dice está en solitario, quiere decir que es la única versión que tiene, el único manuscrito que tiene esta expresión que. Y de lo que estamos viendo aquí, la otra variante es el cual, que lo contiene el manuscrito, el códice sinaítico, que correspondería con el 1%, ¿ok? El 1%. Ahora, surge una pregunta aquí, o no, hay un punto importante aquí, y es este. Algunas traducciones modernas, como estamos viendo en este ejemplo, colocan la palabra Cristo o la palabra Él, a pesar de que no aparece en ningún manuscrito griego continuo, o en ningún manuscrito griego. ¿Se van dando cuenta de lo que estoy diciendo? A lo sumo debería decir el cual, si se sigue el códice alejandrino, el códice sinaítico. O si se sigue el códice Besa, debería decir que, si es una traducción. Pero no. Aunque no hay ningún manuscrito que diga Cristo o Él, las versiones modernas, algunas traducen Él o Cristo. Si tienes una versión de estas en tu casa, puedes leerla. Una versión internacional, traducción traducción Nuevo Mundo, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, Jerusalén, o la puedes buscar en tu celular. Y como decía ahorita, si estas palabras no aparecen en el texto griego, ¿por qué las utiliza? Porque son las que elige la Sociedad Bíblicas Unidas para esta traducción. Además que contradice el 98.5. Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir sobre estos manuscritos, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Y sobre esta edición del texto crítico, pero podemos darnos cuenta aquí de algo bien significativo. En este caso, ni siquiera se respeta el texto griego, o se utiliza el texto griego, sino que se suple con algo que podemos decir que es una interpretación. Ahora, el punto aquí fundamental es, ¿cómo afecta esto a la doctrina de Jesús? ¿Verdad? Porque, aunque diga Él o diga Cristo, quiero decirle que no es lo mismo. Y miren lo siguiente que les voy a decir. Ahí dice, grande es el misterio de nuestra fe. Cristo fue manifestado como hombre. Dice que se manifestó como hombre. ¿Cuál es el misterio ahí? Si Cristo se manifestó como hombre. Si Él es un hombre y se manifiesta como hombre, eso no tiene ningún misterio. El misterio es que Dios se haga un hombre. ¿Sí? Dios se encarne. Eso sí es un misterio. No hay ningún misterio en colocar Él ahí o Cristo. Es una traducción que aparentemente es insignificante, pero sí es muy significativa. Porque aunque se coloca la palabra Cristo o Él, haciendo una alusión posiblemente a Cristo, no es lo que eso no convierte a Cristo en un misterio si Él es un hombre. El misterio es porque Dios se manifestó en carne, Dios se humanó, se hizo un ser humano. Así que esta es una traducción que afecta profundamente la doctrina de la persona de Cristo y de su obra. ¿Ok? Por lo menos ese es mi concepto. No sé qué piensas tú. Ahora sí vamos a pasar al texto clave, al texto base que estamos estudiando. Ya con este marco que hemos visto, podemos analizar, y con estos ejemplos podemos analizar y considerar con mente más abierta y más clara el pasaje de Apocalipsis 5:9 cuando miremos lo de los manuscritos. Así que ya vimos que tenemos dos variantes. Una que incluye el pronombre nos, como la Reina Valera 60 y las versiones de la Biblia que están basadas en el manuscrito bizantino, y
la que suprime el pronombre nos, como las versiones modernas, creando un poquito de ambigüedad, podemos decir, por lo menos. Ahora, en este caso voy a hacer el aparato crítico, voy a presentarles los manuscritos de una forma diferente. He colocado cada uno de los 5 manuscritos alejandrinos principales que les he compartido y vamos a ver cómo dice cada uno de ellos, ¿ok? El primero, por ser el más antiguo, sinaítico siglo IV, y uno de los principales, es el Códice Sinaítico, dice de la siguiente forma, miren, dice, ¿cómo? Nos has redimido. O sea, el Códice Sinaítico está de acuerdo con la lectura del texto recibido, porque incluye el pronombre nos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vierte o cómo lo contiene el Códice Vaticano? El Códice Vaticano no tiene este pasaje de Apocalipsis, no tiene este versículo, o el pasaje completo, el Apocalipsis, no recuerdo bien ahorita. ¿Cómo lo dice el Códice Alejandrino? El Códice Alejandrino sí suprime el pronombre. Ahí dice, has redimido para Dios, simplemente omite el pronombre nosotros. El Códice Efraimita tampoco tiene este pasaje, ni el Códice Besa tampoco lo tiene. Aquí vemos que los manuscritos bizantinos todos concuerdan, todos. O sea, en este caso ocurre un fenómeno interesante, porque a veces los manuscritos bizantinos no están 100% de acuerdo. Pero en este caso, los bizantinos están 100% de acuerdo en el hecho de que contienen el pronombre nos. Todos contienen el pronombre nos. Ahora sí voy a pasar a mostrarles directamente. Este es el PDF de un tomo, del tomo de la edición del texto griego del Nuevo Testamento de Nested Aland. Esta edición, este PDF, ustedes pueden conseguirlo en internet o pueden comprarlo, por supuesto. Es la base que tomó la Sociedad Bíblicas Unidas para sus traducciones. Este es un PDF, ustedes pueden buscarlo, rectificar lo que estoy mostrando, pero quiero mostrarles directamente en esta edición del texto griego el análisis que hemos hecho de Apocalipsis. Esta es la parte interna del libro para que lo vean. Y aquí pasamos directamente a la página 746, donde aparece Apocalipsis, aquí dice Apocalipsis de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 9. Y vamos a identificar directamente el versículo 9. Aquí está el versículo 9. ¿Ok? Aquí está el versículo 9 identificado. Aquí he colocado un audio, vamos a ver si me funciona, de cómo se leería esto en griego, pero es una traducción automática, así que tal vez no se entienda mucho, pero lo puse como un plus ahí para ustedes. Vamos a escucharlo. Και αδουσίνωδην καινην λεγόντες αξιοσυλλαβήν το βιβλίον και άνοιξε τα σφραγίδας αυτού ότι εσφαγής και ηγόρασα στο Θεό εν το αίματι σου έκπασης φύλης και γλωσσής και λαού και έθνους. Muy bien, posiblemente no entendieron nada o solamente los que estén entrenados en este lenguaje, en este idioma, pero lo puse simplemente como por curiosidad, ¿verdad? Ahora, la traducción de este pasaje literalmente sería así. Y están cantando cántico nuevo diciendo, digno está siendo, refiriéndose al Cordero, tomar el rollo y abrir los sellos de él, del rollo, porque fuiste degollado y compraste a él Dios, o compraste para Dios, en la sangre de ti, o en la sangre tuya, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, no aparece el pronombre nos en ninguna parte. Esta es la edición del texto griego crítico, basada en manuscritos alejandrinos y sobre la que se basan las traducciones modernas. Ahora vamos a irnos a ver lo que les mencionaba ahorita del aparato crítico. El aparato crítico es la sección de las notas de los versículos, diferentes tipos de notas. Muestran las variantes que hay, o sea, diferentes opciones como hemos estado viendo. Así que ahora vamos a acercarnos y primero identificamos, esta es la sección del versículo 9. Aquí está, aquí dice versículo 9 y estas son las variantes del versículo 9. Ahora sí nos vamos a acercar a esta sección para mirar con detalle en un texto griego directamente crítico. No es lo que estoy diciendo yo, se lo voy a mostrar
en el propio libro. Estas dos lineecitas verticales naranjadas que aparecen aquí, lo que hace es que dividen las diferentes variantes, ¿no? Aquí hay 3 variantes, 1, 2 y 3. Ahorita vamos a verlas cada una en detalle. La primera variante la identificamos con esta línea y dice to, theo, emas. Esa es la transliteración en inglés. En español sería ho, theos, emas. Casi lo mismo. Más o menos, no soy experto en el idioma, solamente lo investigué y lo estoy reproduciendo. Así que, pero la variante real aquí es esta expresión, esta palabra, emas o emas, que corresponde al pronombre nosotros. Así que en esta variante se incluye el pronombre nosotros y se traduciría así más o menos, usando la misma base del versículo de arriba. Dice, fuiste degollado y compraste a el Dios o para Dios a nosotros en la sangre de ti, en la sangre tuya. O nos compraste a nosotros en la sangre tuya. Es lo que quiere decir ahí. Ahí se incluye el pronombre nosotros. ¿Sí? Esta variante, como lo vimos ahorita, aparece en el códice sinaítico. Mírenlo aquí. Ahora, esto, repito, es simplemente una copia del texto crítico de Nested Aland. Es el aparato crítico de Nested Aland, no lo estoy inventando yo. Ustedes se dan cuenta, aquí aparece. El códice sinaítico contiene esta lectura, contiene el pronombre nosotros. Muy bien. Y por aquí se nos dice que es la lectura del texto mayoritario. O sea, el texto mayoritario, recuerdan, son los manuscritos bizantinos. La siguiente variante, la segunda, es parecida a la anterior, solo que invierte el orden. Aquí dice emas, to, theos. También contiene el pronombre nosotros. Simplemente se invierte el orden, se van dando cuenta, ¿verdad? Y la tercera variante, aquí dice txt, quiere decir el texto, o sea, quiere decir que este texto de aquí está basado en esta variante, contiene esta variante, y simplemente tiene to, theo, ¿ok? O sea, a Dios o para Dios, aquí está en la traducción, y compraste a el Dios en la sangre de ti, aquí no aparece el pronombre nosotros, es lo que se dan cuenta. Ahora, ven la letra A, pues se refiere a que esta variante aparece atestiguada en el códice alejandrino. O sea, un solo manuscrito. Miren, esta es, como ya lo dije, un PDF del texto crítico de Nested Aland. Y este es el aparato crítico del versículo 9 del capítulo 5. Y aquí mismo se atestigua que el único manuscrito que suprime el pronombre nos, el único manuscrito que suprime el pronombre nos es el códice alejandrino. Los demás todos lo contienen, incluyendo el códice sinaítico, que también es alejandrino. Así que ahora vamos a pasar a nuestro versículo para mirar unas estadísticas y llegar a unas conclusiones. Eso espero. Ese solo manuscrito corresponde a un 1%, perdón, a un 0,46% de 218 manuscritos que fueron utilizados para esta estadística. O sea, 217 manuscritos, que corresponden al 99,54, entre los bizantinos y el sinaítico, contienen el pronombre o la forma del pronombre nosotros, la forma nos. Y solo un manuscrito alejandrino no lo contiene. Así que surge la pregunta inmediatamente, y aquí surge una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué, escuchen bien, el texto crítico y por qué las Sociedades Bíblicas Unidas no elige el códice sinaítico, que también es alejandrino, siendo que, primero, es más antiguo? Recuerden cuando vimos la tabla, el códice sinaítico corresponde al siglo IV, o es fechado siglo IV, y el códice alejandrino está fechado siglo V. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿por qué, si la antigüedad es lo más cercano al original, por qué en este caso el texto crítico no elige el códice sinaítico, siendo que es más antiguo primero que todo? Y segundo, que concuerda con más del 99,5% del resto de los manuscritos existentes,
incluyéndose el códice sinaítico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Por qué? La verdad es que viendo los ejemplos anteriores, viendo la tendencia que manifiestan estos manuscritos alejandrinos, podemos deducir que, y podemos saber, por lo menos en este ejemplo, que no hay la decisión no es de tipo objetivo. Si fuera objetivo, según su mismo criterio, deberían haber elegido el códice sinaítico porque era más antiguo. Así que, por lo menos para mí, no hay una seguridad de que se está tomando una decisión con base en algo objetivo, primero que todo. Segundo, no concuerda con el resto de la enseñanza bíblica, porque ya vimos, siguiendo el principio de la toda escritura y las cuatro claves que ya vimos anteriormente, todo apunta a que los 24 ancianos son seres humanos redimidos. O sea, en este caso, la opción que concuerda con esa revelación conjunta es la que incluye el pronombre nosotros, ¿verdad? Y como vamos a ver las dos claves que faltan, que espero que ustedes vean y no se las pierdan porque son supremamente importantes, porque vamos a hablar, número 1, cuál es el contexto de tiempo de Apocalipsis capítulo 4 y 5, ¿cuándo ocurre en el tiempo? Porque serán redimidos, pero ¿qué tipo de redimidos son? ¿Están en el futuro o están en el pasado o en el presente? No lo sabemos, vamos a buscarlo. Vamos a ver eso en la sexta clave. Y en la séptima clave, vamos a ver en la séptima clave qué hacen esos ancianos ahí, por qué están y la importancia que tiene que sean seres humanos redimidos. Así que todo armoniza. Ahí aparece lo que es el principio de la analogía de la fe. Y un principio más, Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Así que vamos a ver también esos dos claves que faltan, cómo estos ancianos, siendo seres humanos redimidos, arrojan luz sobre Jesús, sobre su ministerio y sobre el valor que Él tiene para la iglesia en este tiempo y en el futuro, para ti como creyente y para mí como creyente. Así que todo armoniza y todo apunta, todos estos principios, no mi opinión, los principios bíblicos que hemos extraído, apuntan y confirmados por este texto de la Biblia. O sea, lo que podemos decir aquí es que realmente la Biblia sí dice que son redimidos, porque la opción real aquí, la opción correcta, es la que incluye el pronombre nosotros. ¿Me hago entender? O sea, si desechamos el manuscrito alejandrino, este manuscrito alejandrino, podemos decir que es un manuscrito corrupto. Esa es mi opinión. Bueno, yo voy a decirlo. Estos manuscritos he visto que tienen una tendencia a desmeritar la palabra de Dios, a Jesús. Hay muchos ejemplos más, muchísimos. Ahorita voy a mostrar una estadística que nos muestran que estos manuscritos no son confiables. Son un intento del enemigo usando la verdad, cambiando la verdad, alterándola para producir confusión y para producir división. Pero la Biblia fue inspirada por Dios y cuando la investigamos con cuidado, dejando a lado los preconceptos, podemos estar seguros de cuál es la guía de Dios. Ahora, en este punto surge entonces necesariamente la interrogante individual y personal. Ante este panorama, ¿cuál eliges tú? ¿Cuál opción te parece que es la viable? A ti, no a mí. Yo tengo mi elección. Tú tienes que hacer tu propia elección. ¿Cuál eliges? La opción que no incluye el pronombre nos, que es el único manuscrito que existe, que suprime ese pronombre, y que hemos visto que es discordante, entre otras cosas, no tiene historia de traducción textual, y que es tendenciosa, como hemos visto en los ejemplos y muchos más que tú puedes investigar. Es la opción B. O eliges la que sí incluye el pronombre nosotros, la que concuerda con el resto de la revelación de Apocalipsis sobre los 24 ancianos, lo que concuerda con el resto de la revelación de la Biblia sobre Jesús, y que coincide con el texto que el cristianismo recibió a través de toda la historia, porque el texto recibido y los manuscritos bizantinos son el texto que ha usado el cristianismo durante toda su historia. Si cambiamos este texto recibido, los manuscritos bizantinos por el texto alejandrino, es como aceptar que la iglesia cristiana en el pasado creyó en un texto que no era el inspirado
y que estaba equivocado. Y esto es algo bastante significativo, ¿no? Pero tú eliges. Así que te invito a que coloques en los comentarios cuál opción quieres. O eliges tú, si te parece bien. La B, que es la opción que suprime el pronombre nos, o la opción A, que sí lo incluye y que confirma que los 24 ancianos son seres humanos redimidos. Te invito para que lo escribas. Toma tu tiempo y hazlo. Rápidamente les comparto aquí unas estadísticas en inglés, porque fue la información que encontré en inglés sobre las Biblias basadas en el texto crítico, los versículos que son afectados. En la New American Standard versión son afectados 909 versículos, en la versión revisada 788. En la New World Translation 767 versículos, la nueva versión internacional en inglés 695 versículos son afectados. En la versión amplificada 484. En la New King James Version, que es la versión moderna de la New King James, el texto recibido es ignorado 1200 veces. Aquí está la fuente donde extraje esa información. Y en español, no tengo la estadística exacta, pero algunos dicen que cerca de 200 versículos. Quiero terminar con un par de sugerencias. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera es preferir, por supuesto, las versiones basadas en los manuscritos bizantinos. Lo que quiere decir que la Reina Valera tener precaución con las nuevas revisiones de la Sociedad Bíblica Unida, o sea, la 1960 en adelante. Hay que tener precaución con ellas. Hay unas versiones basadas en manuscritos bizantinos, las que yo conozco por lo menos. La primera es la palabra preservada que les mencioné ahorita, traducida por Eduardo Flores al español. Se busca así la palabra preservada. Voy a dejar el link en la parte de abajo para que tú puedas descargarla y leerla si te parece. Está basada en manuscritos bizantinos de la familia 35. Y la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. También te voy a dejar el link en la parte de abajo. Esa es una versión Reina Valera, pero basada solo en los manuscritos bizantinos completamente. ¿Okay? Lo siguiente que podemos hacer es usar con precaución las versiones basadas en el texto crítico. O sea, las versiones modernas podemos usarlas, pero tenemos que tener cuidado porque ya sabemos que hay muchos versículos que están afectados, que tienen supresiones o tienen cambios, ¿no? Quiero decir también que hay algunos cambios, no solo son supresión, también son añadiduras. Y esto, perdón, añadiduras que parecen positivas, pero esto tampoco es viable porque Apocalipsis 22 dice claramente que no debemos ni añadir ni quitar, con una advertencia muy solemne a este respecto. Así que usarlas con precaución. Si vamos a hacer estudio, no deberíamos usar estas Biblias. Podemos usarlas de tipo devocional o para buscar cuáles ciertos versículos que puedan traducirse de una manera más acorde con lo que queremos decir. Pero tener mucho cuidado con estas traducciones. Tercero, tener en cuenta los principios bíblicos que hemos estudiado ya. Primero, la sola escritura. Segundo, toda escritura. Tercero, la analogía de la fe. Cuarto, querer hacer la voluntad de Dios. Y quinto, recordar que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que está ahí, debemos estudiarlo para encontrar a Jesús ahí. Para ver de qué manera arroja luz sobre Jesús, sobre su ministerio, sobre lo que hace para salvarnos nosotros, para salvar al mundo. No de otra manera. Todo lo que aparece ahí tiene que apuntar en esa dirección en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ahora terminamos con esta tabla. Vamos a añadirle el estudio de hoy acerca de que los 24 ancianos son redimidos. Hemos visto, por lo menos para mí es suficientemente claro. Y según esto, por supuesto, automáticamente tenemos que los únicos que entran en esta categoría son los seres humanos redimidos. Las demás categorías automáticamente desaparecen. ¿Se dan cuenta? Solamente se corresponden con los 24 ancianos los seres humanos o los seres humanos redimidos. Por lo tanto, aquí vemos la comparación más detallada y más cercana. ¿Se dan cuenta? Lo que esto nos indica es que los 24 ancianos son redimidos. Y tengo una pregunta para ti que me gustaría que respondieras en los comentarios. Y es, ¿crees tú que la Biblia muestra con claridad, aunque con un estudio dedicado, con esfuerzo, que los 24 ancianos son humanos redimidos? ¿Crees tú que es así? ¿Sí o no? Escribe en tus comentarios sí o no. No te preocupes. Tú tienes libertad de no creerlo, si te parece. Aún así, aunque creas que no, te invito para que veas las dos claves que faltan. El marco de tiempo de Apocalipsis 4 y 5 y
la obra de los ancianos como arroja luz sobre el ministerio de Jesús, ¿verdad? Porque nos queda algo todavía pendiente y justamente por eso se necesitan estas dos secciones. Al desaparecer del panorama que los 24 ancianos pueden ser seres angelicales o de otros mundos, solamente nos quedamos con 4 opciones, que sean seres humanos redimidos, pero ¿quiénes serán? Representan a la iglesia raptada antes de la tribulación, son judíos que ya están en el cielo, 12 apóstoles y 12 patriarcas, o seres humanos que resucitaron con Jesús, las primicias. Nuestras dos próximas claves dilucidarán esta pregunta. Nuestras dos próximas claves nos, espero, con la ayuda de Dios, nos den claridad, y esto también nos ayudará a entender mejor el Apocalipsis, porque, ¿saben una cosa? Estas dos escenas de Apocalipsis 4 y 5 son la base del mensaje para Apocalipsis, porque a partir de aquí Jesús comienza a interactuar con la iglesia. O sea, la iglesia cristiana, pasada, presente y futura, sobre todo, debe tener claro el mensaje de Apocalipsis 4 y 5 para que sepa qué es lo que Jesús quiere decirle, tiene para ella y sobre qué base debe funcionar la iglesia. Si tú eres un creyente, eres un cristiano, este tema te interesa a ti. Gracias por acompañarme en este video y te espero en los próximos 2 que faltan. Te pido un favor, ora por este estudio. Ora por ti para que Dios te ayude a entenderlo, ora por mí para que también me ayude a entenderlo y a presentarlo de la mejor manera posible, sin sesgos, sin preconceptos. Y ora para que las personas que necesitan conocer este mensaje lo conozcan. Y a la par que oras, compártelo, por lo menos con una persona que tú sepas que le puede servir, o con todos los que tú quieras. Dios te bendiga. Nos vemos dentro de poco en nuestro próximo tema, la sexta clave para entender los 24 ancianos. Bendiciones.